Hola, ¿qué tal? Vamos a ver lo que son ecuaciones diferenciales de Bernoulli, ¿ya? Este tipo de ecuaciones son un caso particular de lo que es una ecuación lineal. Entonces vamos a estar viendo cómo podemos convertir una ecuación de Bernoulli a este tipo, ¿ya? Vamos a recordar un poquito qué es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Habíamos dicho que una ecuación lineal de primer orden parte de que tenemos la derivada, ¿sí?, de la función como tal, en su forma, la diferencial como tal, tenemos una función p de x, y recuerden algo que es muy importante, tenemos la variable dependiente al lado de la función p de x, ¿no? Si tenemos acá la derivada de y, entonces acá tenemos que tener y, ¿no?, en pocas palabras, y esto está igualado a la función q de x. Esta es la forma a la que tenemos que llevar de forma general una ecuación, si en todo caso encaja en una ecuación lineal. En una ecuación de Bernoulli, la diferencia es que al lado de la función q de x, vamos a tener una variable y elevado a una potencia n, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la variable y elevado a la n va a ser, bueno, en realidad nos está perjudicando para que sea considerada como una ecuación lineal. Ya sabemos cómo resolver una ecuación lineal. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de este método? Hacer desaparecer esto, ¿ya? De tal manera que convirtamos esta ecuación a una ecuación lineal, ¿ya? Entonces vamos a partir de ello. Lo primero que vamos a hacer es, en realidad, ver una forma de hacer desaparecer esta y a la n del sector de la derecha, ¿ya? Entonces, de este miembro. Entonces, una manera sencilla es, si te das cuenta, es dividir toda la ecuación. Dividimos entre y a la menos n, por ser, o si quieres multiplica sobre 1 sobre y a la n, como quieras. Yo voy a partir de esto, ¿sí? Voy a multiplicar, o bueno, si quieres dividir, como quieras. Voy a multiplicar toda la expresión por y a la menos n. Entonces yo tuviese y a la menos n. A ver, vamos a trabajar de mejor manera por acá. Entonces vamos a multiplicar todo por y a la menos n. Acá, recuerda, tenemos esto que nos está perjudicando. Entonces, si yo multiplico toda la expresión por y a la menos n, vamos a tener lo siguiente: y a la menos n de y de x más y, vamos a colocar p de x, y a la menos n, esto es igual a q de x, ¿no? A multiplicar por y a la menos n, acá tendríamos y a la menos n, ¿no? Y todo eso se simplificaría. Muy bien. Si un poquito arreglamos esta expresión de acá, tendríamos más p de x y 1 menos n, ¿no? Perdón. Sí, ¿no? 1 menos n. Bueno, copiaremos, tendríamos y a la menos n de y de x, esto es igual a q de x, ¿ya? Muy bien. Hemos logrado hacer que el término de la derecha ya no tenga la expresión y a la n. Sin embargo, para que la ecuación se convierta en una ecuación lineal, tenemos que lograr lo siguiente. Sabemos que acá tenemos la variable que se está derivando y acá tenemos que tener la expresión de la variable suelta, ¿no? Es decir, si acá yo tengo y de x, acá yo debería tener y, simplemente y. Sin embargo, acá en la expresión que acabamos de formar tenemos y elevado a 1 a la menos n. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar un pequeño cambio de variable. Vamos a hacer un cambio de variable, ¿ya? Entonces, como esto me está perjudicando, yo voy a cambiar todo esto por z, una variable z que va a ser igual a y 1 a la menos n. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, si yo voy a meter z acá, es decir, voy a tener p de x por z, ¿ya? Por lógica, yo debería tener ahora en este miembro de acá de z de x, ¿ya? Entonces acá tenemos que buscar una manera de
hacer ese artificio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo acá en este sector esta fórmula que hemos definido. Entonces, con esta fórmula lo que vamos a hacer es derivar, ¿ya? Vamos a derivar esta expresión, este miembro z con respecto a y, ¿ya? Entonces yo tendría de z con respecto a de y es igual a lo siguiente. Tengo y elevado a 1 a la menos n. Entonces nosotros podemos partir de acá. Y elevado al cubo es igual, si yo lo derivo esto, tendría 3 veces y al cuadrado. Sabemos que para hacer esta derivada lo que hacemos es restar, esto baja, ¿sí? Y esto se le resta una unidad. Entonces nosotros tenemos representado esto de forma genérica. Entonces yo sé que acá 1 menos n va a bajar y yo tuviese y elevado a 1 menos n menos 1, ¿no? Al final de cuentas este 1 con este menos 1 se va a simplificar y simplemente tendríamos y a la menos n, ¿no? Y a la menos n. Muy bien, ya tenemos acá un acometido de z con respecto a de y, pero en esta parte acá yo tengo que lograr que esto cambie a dz de x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos ahora a utilizar la regla de la cadena, o a hacer un pequeño artificio. Tú sabes que si a esta expresión yo le multiplico dx sobre dx, no estoy afectando en nada la expresión como tal que hemos encontrado. Esto no me afecta mucho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo necesito encontrar dz de x. Entonces lo que voy a hacer ahora es pues hacer un pequeño cambio. Entonces esta de y me lo voy a llevar por acá y esta de x me lo voy a traer acá. Entonces haciendo ese artificio yo tuviese dz de x es igual a 1 menos n y a la menos n de y de x, ¿sí? Muy bien. Entonces, con ese pequeño artificio que acabamos de hacer, yo tengo lo siguiente. Observa la ecuación que hemos formado hace unos instantes, esta de acá. Esto de acá ya sé que puedo cambiarlo por z. Vamos ahora a enfocarnos en este sector de acá. Yo tengo y a la menos n de y de x. Yo tengo acá y a la menos n de y de x, ¿verdad? Esto casi es lo mismo. ¿Qué me está faltando incorporar acá? Esta expresión 1 menos n, para que directamente yo pueda multiplicar o hacer el cambio por dz de x de toda esta expresión. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar toda la expresión que tengo acá, esto de acá, por esto de acá, 1 menos n. Entonces si yo hago eso, ¿ya? Voy a obtener lo siguiente. Tendría 1 menos n multiplicado por y a la menos n. Estoy multiplicando toda la ecuación diferencial por 1 menos n más 1 menos n p de x y elevado a 1 menos n. Esto es igual a q de x, ¿ya? Obviamente que como estoy multiplicando toda la ecuación diferencial, acá también tendría 1 menos n. Muy bien. Ahora, si aplico los cambios que acabo de realizar, es decir, las expresiones que acabo de encontrar, estas dos, es decir, esto y esto, voy a obtener ahora lo siguiente. Acá se me fue, ¿no? Yo tengo acá, adicionalmente, me he olvidado copiar acá. Yo tengo adicionalmente acá de y de x, ¿no? Ahora, si te das cuenta, toda esta expresión 1 menos n y a la menos n de y de x es esto. 1 menos n y a la menos n de y, perdón, acá 1 menos n y a la menos n de y de x. Y todo esto había sido de z de x, entonces voy a hacer el cambio. Yo sé que todo esto es de z de x más
1 menos n, p de x. Yo sé que y elevado a la 1 menos n es z, y finalmente tengo q de x, 1 menos n. Entonces, si te das cuenta, tengo la diferencial suelta, esto es una constante, tengo la función p de x multiplicado por z, es decir, tengo z, acá tengo z, este es igual a q de x multiplicado por una constante. Hemos logrado que la ecuación diferencial se vuelva una ecuación lineal. Entonces, a partir de ahora tú fácilmente ya puedes resolver la ecuación diferencial. Entonces, muy bien, vamos a resumir lo que acabamos de hacer. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar a la ecuación como tal por y elevado a la menos 1. ¿Sí? Pues vamos a hacer en pocas palabras un breve resumen de lo que es este método. Lo primero que tienes que hacer es llevar a la ecuación diferencial como tal, si es que puedes identificar que es una ecuación de Bernoulli, a la forma general, ¿no? Es decir, que tú tienes primeramente que garantizar que tienes que de y de x más p de x, y elevado y, simplemente esto es igual a q de x multiplicado por y elevado a una potencia n. Entonces, esto es lo importante que garantices. Una vez que tienes la ecuación diferencial en esta forma, lo que haces es dividir toda la expresión por y a la n, ¿sí? Entonces, de esa manera vas a obtener esto de acá. Tras haber hecho eso, ¿sí? Recuerda que hace unos instantes hice que toda la ecuación diferencial se multiplique por 1 menos n, ¿no? Entonces vamos a hacer ese paso. Lo que vamos a hacer es, como segundo paso, es multiplicar toda la ecuación por 1 menos n. ¿Ya? Toda la ecuación que hemos encontrado o hemos formado acá. A continuación, lo que vamos a hacer es el cambio de variable. Directamente tú asumes que z es igual a y elevado a la 1 menos n. Y haces que de z de x sea directamente 1 menos n y a la menos 1 de y de x. Es decir, que todo esto para ti va a ser de z de x, ¿ya? Directamente. A continuación, hacemos directamente la acomodación de toda la ecuación como tal para formarla o representarla como si fuese una ecuación lineal, ¿ya? En realidad se vuelve una ecuación lineal. Entonces, una vez que has hecho eso, ya tienes todo lo necesario para resolver la ecuación diferencial como si fuera una ecuación de primer orden lineal. Entonces, sabemos que para una ecuación diferencial de primer orden lineal simplemente tenemos que encontrar un factor de integración u de x que permita que toda la expresión, al multiplicarse por el factor de integración, pueda representarse de esta forma. Entonces sabemos que la multiplicación del factor de integración por la variable y, ¿sí?, se puede simplificar simplemente como la expresión de la derivada, ¿no? La multiplicación de ambas expresiones. Y esto simplemente es p de x por u de x. Bueno, y acá la constante obviamente que no va a estar presente simplemente cuando integremos, al pasar esta integral por este sentido, ¿ya? Entonces, vamos a resolver un ejercicio sencillo para que puedas corroborar el método como tal. Muy bien, resolvemos un ejercicio entonces. Acá yo tengo una ecuación diferencial como tal. Entonces vamos a resolver este ejercicio que está presente acá. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Uno, necesitamos garantizar de que esté en su forma general, si quieres verlo así. Entonces acá sabemos que tenemos la x que nos está perjudicando. Entonces lo único que vamos a hacer es dividir entre x toda la ecuación diferencial. Entonces si dividimos entre x, tendríamos de y de x más, tendríamos 1 sobre x por y. Esto es igual a x por y al cuadrado, ¿no? Estoy, si quieres, multiplicando toda la expresión por 1 sobre x. Muy bien, entonces ahora lo que tienes que hacer es verificar. Si te das cuenta, acá ya tenemos los factores encontrados. Tenemos esto que es p de x y tenemos esta expresión que es q de x. Si te das cuenta, acá tienes la variable y que está elevado a una potencia. Esta potencia la habíamos representado por la variable n, entonces sabemos que n en este caso es 2. ¿Ya? Muy bien, entonces a partir de acá lo que hacemos es hacer desaparecer la variable y al cuadrado en el miembro de la derecha. Entonces, si sigues el algoritmo, simplemente es multiplicar todo eso por y a la menos 2. Entonces, si multiplicamos
por y a la menos 2. Bueno, en realidad nos dicen que hagamos, bueno, siguiendo la demostración directamente, ¿ya? Lo que podemos hacer es simple, ¿ya? Agarramos de y de x, vamos a colocar más 1 sobre x, voy a agarrar y sobre y al cuadrado, acá recuerda que estamos multiplicando por 1 sobre y al cuadrado, esto es igual a x y la y obviamente desaparecería, ¿no? Entonces, muy bien, acá yo tendría 1 sobre y al cuadrado de y de x, si vamos trabajando la expresión 1 sobre x, y tendría simplemente 1 sobre y, o si quieres y a la menos 1, ¿ya? Entonces, bueno, lo que me conviene acá es trabajarlo como y a la menos 1 de momento, ¿ya? Entonces yo tuviese y a la menos 1, este es igual a x, ¿ya? Entonces a partir de acá te había dicho que esta expresión de acá, este y a la menos 1, lo vamos a representar por z. Entonces nosotros sabemos que z es igual a y a la menos 1, ¿ya? Y de acá te había dicho que encontremos la derivada. Entonces de acá vamos a derivar de z con respecto a de y. Entonces de acá baja este menos 1, tendríamos y menos 1 menos 1 va a ser menos 2. Y de acá te había dicho que incorpores de x y hagas el cambio, ¿no? Esto se viene acá y esta de x viene acá. Entonces a partir de ahí tendríamos de z con respecto a de x va a ser igual a menos 1 y a la menos 2 de y de x. A continuación te había dicho que toda la expresión tenemos que multiplicarla por este valor, ¿ya? Entonces vamos a multiplicar toda la expresión por menos 1. Entonces yo acá tendría menos y a la menos 2 de y de x menos 1 sobre x y a la menos 1. Esto es igual a menos x, ¿sí? Muy bien, entonces ahora sí, lo que hay que hacer es simplemente hacer los cambios. Si te das cuenta, acá tú tienes menos y a la menos 2 de y de x. Entonces toda esta expresión es esto. Y sabemos que esto es de z de x. Entonces hacemos el cambio de z de x menos 1 sobre x. Sabes que y a la menos 1 para ti es z. Entonces colocamos z y tenemos menos x. Entonces si te das cuenta, ahora esto ya es lineal. Tienes de z de x y acá tienes la variable dependiente multiplicando a p de x. Entonces a partir de acá tú sabes que esto de acá ahora va a ser p de x es igual a menos 1 sobre x y q de x va a ser menos x. Entonces a partir de todo este acometido, pues ahora simplemente nos toca considerar encontrar el factor de integración. Entonces el factor de integración habíamos dicho que es igual a lo siguiente. Sabemos que u de x va a ser igual a la exponencial elevada a la integral de p de x multiplicado por dx. Entonces a partir de acá tendríamos lo siguiente: u de x no es más que la exponencial elevada a la integral de p de x, pero p de x para nosotros es menos 1 sobre x por dx. Entonces, a partir de acá la integración de 1 sobre x es el logaritmo de x. Entonces yo tendría e a la menos logaritmo de x, ¿ya? Y vamos a hacer ahora lo siguiente. Para poder hacer el simplificado, ese signo negativo que está multiplicando al logaritmo, ¿sí?, tenemos que hacerlo volar. Entonces yo voy a hacer la siguiente representación: u de x no es más que e a la logaritmo de x a la menos 1. Ahora sí puedo hacer la simplificación. Entonces simplifico la exponencial con el logaritmo. Siempre ten en cuenta que para hacer desaparecer el logaritmo utilizando la exponencial o operación contraria, no tiene que haber signos que afecten ni potencias ni multiplicaciones, ¿ya? Tienen que estar como te lo estoy mostrando acá, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Entonces al final de cuentas yo sé que u de x no es más que 1 sobre x, ¿sí? Muy bien, entonces lo que hay que hacer es ahora aplicar nuestra fórmula que te había enseñado la anterior oportunidad. Entonces nuestra fórmula nos indica lo siguiente: yo sé que multiplico u de x por y, ¿sí?,
esto diferenciando va a ser la expresión de la izquierda que te había indicado, y yo tengo u de x por q de x. Entonces yo tuviese ahora este símbolo de la integral, de la diferencial, va a pasar acá a integrar. Entonces yo tengo la expresión siguiente. Muy bien, tendría simplemente u de x por y, esto es igual a la integral de u de x por q de x más la constante que va a salir de esta integral. Entonces tengamos u de x es 1 sobre x por y, esto es igual, pero acá, ojo, ¿no? Recuerda que acá, algo para no confundirnos, ya no estamos trabajando con y, ¿no? Estamos trabajando con z. Entonces acá, valga la aclaración, yo tengo que considerar eso también, ¿no? Entonces acá la variable es z, ¿no? Esto es z, esto es z y esto es z, ¿ya? Valga la aclaración. Entonces yo sé que esto es igual a la integral de u de x, que es 1 sobre x por q de x. Y q de x es menos x, ¿no? Por menos x de x más la constante. Entonces acá esta x con esta x se va y tendríamos menos de x. Entonces acá tendremos 1 sobre x por z, esto es igual a la integral de dx, simplemente x, entonces tendríamos menos x más una constante. Entonces acá la idea es encontrar z. Entonces a partir de ahí yo tendría z es igual, la x va a pasar a multiplicar, tendría menos x al cuadrado más xc, ¿ya? Pero recuerda que z es un artificio como cambio de variable y habíamos dicho que z es y a la menos 1. Acá sabemos que z es igual a y a la menos 1. Si quieres verlo así, z es igual a 1 sobre y, entonces y es igual a 1 sobre z, ¿no? O bueno, no hay problema, ¿no? Z es 1 sobre y acá tendría 1 sobre y es igual a menos x al cuadrado más x por c. Entonces si hago el cambio, yo tuviese que y es igual a 1 sobre menos x al cuadrado más xc. Y esta sería la solución a la ecuación diferencial. Muy bien, resolvemos rápidamente este ejercicio. ¿Ya? No es complicado plantearlo, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer es este sector de acá, no hay que dividirlo entre 2x, tendríamos de y de x más 2 sobre 2 se va a ir, tendríamos 1 sobre x, y esto es igual a la x se va a desaparecer ahí y tendríamos un medio y al cubo, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, de acá tú sabes que n es 3. Muy bien. Ahora, a partir de acá, lo que vamos a hacer es simplemente identificar. Bueno, lo primero que hacemos es dividir toda la expresión entre y al cubo, ¿no? Entonces yo tendría y a la menos 3 de y de x más 1 sobre x y a la menos 2, si no me equivoco, ¿no? Y al cubo, sí, y a la menos 2, tendríamos un medio, simplemente ello, ¿no? Muy bien, ahora a partir de acá te había dicho que multiplicas por n menos 1, ¿no? Entonces acá esto es n es 3 menos 1 te va a dar 2, ¿no? Entonces multiplicamos todo por 2. Es por n menos 1, ¿no? Ahora vamos al paso directamente para que traemos por 1 menos n. Al revés, ¿no? Acá, esto es 1 menos n, ¿no? Entonces tendríamos 1 menos 3, esto es menos 2, ¿ya? Esto de acá está, menos 2, entonces tendríamos menos 2, y al cubo de y de x, menos 1, menos 2 sobre x, y a la menos 2, esto es menos 1, ¿no? Y se supone que a partir de acá ya deberías tener toda la expresión. Sabemos que todo esto de acá, esto es de z de x,
y esto es z. Entonces a partir de acá tendrías que, esto es de z de x menos 2 sobre x, y a la menos 2 es z, esto es igual a menos 1. ¿Ya? Entonces de acá ya sabes que esto es p de x y esto de acá es q de x. Muy bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer simplemente es resolver esto como si fuera una ecuación lineal. Entonces, como es una ecuación lineal, tenemos que encontrar el factor de integración, que es la exponencial elevada a la integral de menos 2 sobre x de x. Esto, si te das cuenta, es e elevado a menos 2 logaritmo de x. Ahora este menos 2 nos está perjudicando, entonces teníamos e elevado a la logaritmo de x a la menos 2. Entonces en ese sentido ahora sí puedo simplificar la exponencial. Y yo sé que ahora mi factor de integración u de x no es más que 1 sobre x al cuadrado. Entonces la idea del factor de integración es que la ecuación diferencial pueda representarse de la siguiente manera. Yo tengo 1 sobre x al cuadrado por z, ¿sí? Esto es igual a la integral de q de x, que es menos 1, multiplicado por u de x, que es 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? Y obviamente la constante. Entonces de acá tengo 1 sobre x al cuadrado por z. Esto es igual a la integral de 1, acá tendría un negativo, x al cuadrado, x a la menos 2, hay que sumarle más 1 y tendríamos negativo, ¿no? Acá tendríamos negativo, más 1 es 1 sobre x, ¿no? Más la constante. Entonces a partir de acá tú tendrías esta x al cuadrado, va a pasar al otro miembro a multiplicar, entonces tienes z es igual a, esto es positivo, tienes x más xc, ¿no? ¿Sabías que z es igual a y a la menos 1? ¿No? A ver cuánto habíamos dicho que era z acá. Y a la menos 2, ¿no? Esto es y a la menos 2. Entonces acá tú tienes 1 sobre y al cuadrado es igual a x más xc, ¿no? Y bueno, simplemente eso, ¿no? De ahí puedes despejar y esa sería la solución a la ecuación diferencial.